Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, mandamos un caluroso saludo a todo el auditorio que nos ve y nos escucha desde sus casas, desde sus hogares. Y bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos un gran invitado. Él es el padre José María Sánchez Martín, que es el encargado del apostolado educativo de la Orden de los Agustinos Recoletos. Y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Bienvenido, Fray. Gracias. Bueno, pues el padre es el encargado del apostolado educativo y bueno, pues nos gustaría que nos platicara qué funciones son las que realiza este secretariado educativo. Principalmente sabemos que también tiene la pastoral juvenil, pero ahorita estamos en esta parte educativa. ¿Qué funciones tiene el secretariado educativo? Sí, principalmente los secretariados en la orden tienen una función de propuesta, de coordinación, de comunión, como lugar de encuentro de los diferentes secretariados provinciales, como un elemento para asesorar al prior general y también al resto del Consejo a la hora de tomar decisiones, a la hora de iniciar algún tipo de nuevo proyecto, de nueva propuesta que pueda ser propuesto al conjunto de los colegios y universidades de la Orden. Es sobre todo esa tarea de asesoramiento, esa tarea de comunión. Creo que esa es la palabra que mejor definiría la labor del secretariado. Y en el caso del secretariado de apostolado educativo, pues son todas esas propuestas que hacemos a nivel pedagógico-pastoral. Que después, con el visto bueno del prior general y del consejo, pues se ponen en marcha en los distintos países, en los distintos centros, escuelas que tenemos. Escuelas que tienen. Y hablando de colegios, ¿cuántos colegios tienen la Orden de los Agustinos Recoletos? Bien, digamos que como enseñanza reglada, estamos en torno a unos 48, 49 colegios. Okay. Hago esta diferencia porque después tenemos otros centros de enseñanza que son más obras sociales. Kinder, guarderías. Estos centros de esperanza. Centros de esperanza de Brasil, que lo que hacen no es tanto la enseñanza reglada, cuanto atender a esos niños, a esos jóvenes fuera del horario escolar. Okay. Son lugares pobres, son familias que tienen pocas condiciones y se ofrece ese aspecto de estudio dirigido, ese aspecto lúdico, ese aspecto de formación humana más general, ¿no? Pero bueno, enseñanza reglada estamos en torno a unos 48 o 49 centros. ¿Y alumnos en total? Alumnos estamos superando los 80.000. Las últimas estadísticas nos hablan de unos 82.000 alumnos. Okay. De esos centros también, por concretar, 3 son universidades, 2 en Filipinas, 1 en Colombia, y después hay 2 centros que están como a medio camino entre el colegio y la universidad, ¿no? Que son los college de Filipinas, que siguen un poco el sistema de Estados Unidos, ¿no? Okay. Que tienen estudios primarios y secundarios, pero también tienen algunas carreras de ciclo corto, ¿no? Pero vamos, esa es la situación de la Orden en este momento. ¿Y estos colegios, estos 49 colegios que tienen ustedes, qué características tienen como para que se puedan decir que son agustinos recoletos? Bien, nuestros centros, digamos que se caracterizan principalmente por la cercanía y también ofrecen a las familias, bueno, nuestro centro ofrece una calidad educativa, ¿no? Y una educación en valores, los valores del humanismo cristiano, los valores inspirados en el Evangelio, ¿no? Yo creo que eso es lo que las familias buscan principalmente, ¿no? Porque digamos que hay una coherencia, hay una coherencia que las familias aprecian mucho. No es, el profesorado trabaja con una, no digo con una uniformidad, ¿no? Pero sí con una unidad grande, ¿no? Entonces, esa coherencia entre lo que es didáctico, lo que es formación humana, valores, lo aprecian mucho las familias, ¿no? Y en general la cercanía.
procuramos, intentamos que nuestros centros, que la educación agustiniana sea una educación cercana, ¿no? Que se preocupe por el alumno concreto, ¿no? Más por el ser, la persona, ¿no? O sea, no tanto el... Digo, sí importa lo que es el nivel académico, porque bueno, eso finalmente, saliendo a las universidades, pues es lo que muchas veces cuenta como primera instancia, ¿no? Ya después, bueno, se van dando cuenta que estos alumnos traen otras ventajas, pero sí esa parte de valores que usted menciona, ¿no? Que los padres buscan en los colegios católicos y, bueno, pues en el caso de los agustinos recoletos que se pueda ofertar. Y hay en nuestra tradición hay una una valoración del alumno, ¿no? Digamos que hay dos tradiciones filosóficas en la antigüedad, ¿no? La tradición platónica, la tradición aristotélica. La tradición aristotélica es aquella de que el alumno viene, decía en latín, tanquam tabula rasa, ¿no? Es decir, no sabe nada, hay que enseñarle, hay que darle todo. Sin embargo, la tradición platónica es muy interesante. En el alumno está toda la riqueza. Es como ese escultor que dice: no construyo, no fabrico una escultura, sino que aparto la parte de mármol, la parte de piedra que le sobra y saco a la luz la escultura. Digamos que nuestra tradición es esa, valorizar al alumno y sacar lo que el alumno tiene dentro. Sacar a la luz todo lo que el alumno tiene, ¿no? Supimos que en el 2014, en un Consejo General, en el pasado Consejo General, se autorizó el proyecto educativo institucional llamado PEI. ¿A qué responde este proyecto o esta propuesta que ustedes hacen como Secretariado Educativo? Sí. Nuestra orden en este sexenio, que va de 2010 a 2016, se ha puesto como el principal objetivo la revitalización. Es decir, detenernos, reflexionar, valorar lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, y tomar algunas decisiones para esa renovación, ¿no? La Iglesia decía el adagio antiguo que siempre debe estar en reforma, ¿no? Entonces, nosotros igual, nosotros debemos estar, la sociedad lo está, las empresas lo están, las escuelas lo están. Entonces, vimos como una herramienta muy interesante para reflexionar sobre nuestra situación en la educación, la del proyecto educativo institucional, ¿no? El proyecto educativo institucional tiene muchos elementos, diversos elementos. Nosotros nos hemos fijado en tres. A nivel de orden, porque después en cada país o en cada escuela agustiniana, agustino-recoleta, tendrán que introducir sus propios elementos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer una orientación general a nivel de orden, porque es muy distinta la educación en Filipinas que en España, que en México o que en Brasil, ¿no? Sí. Entonces, la primera parte de ese PEI es el ideario de la orden. ¿Cuál es nuestro ideario educativo, ¿no? Entonces hemos establecido ahí nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestra identidad. Hemos renovado ciertos elementos, hemos hecho una reflexión. Después hacemos un pequeño análisis del contexto, ¿no? Es difícil hacerlo en general, con tanta diversidad, ¿no? Y después, la tercera parte de nuestro documento, de nuestro PEI, es la opción estratégica. Tenemos muchas necesidades, pero no podemos hacer frente a todas, es imposible, ¿no? Entonces tenemos que elegir. Y la opción estratégica que hemos definido para los próximos 6 años, empezando ahora en 2015, terminando en 2020, es desarrollar un estilo pedagógico pastoral agustiniano en todos nuestros centros, ¿no? Retomar el tema de la pedagogía agustiniana. Entonces, en ese sentido, pues digamos que pedimos a todos los centros de la orden que una de sus opciones estratégicas sea esta. Después, cada centro tendrá otras 2, otras 3 o 4 opciones estratégicas, porque ciertamente trabajar con más de 3, 5 no es eficaz, ¿no? Pero nosotros marcamos una. Entonces vamos a trabajar en estos 5 años en ese sentido. Profundizar primero con el profesorado y después con familias y alumnos en esta pedagogía agustiniana, en este método pedagógico pastoral agustiniano. Pedagógico pastoral agustiniano, entonces involucra papás, involucra maestros, involucra directivos,
y alumnos, ¿no? O sea, sí, todos inmersos en toda esta comunidad que nosotros educativa. Estamos hablando de la comunidad educativa, tendría que responder a este proyecto, ¿no? Y estos, usted hablaba que tienen, este proyecto tiene, bueno, sus valores, su misión, su visión general, vienen unos valores. Me gustaría que platicara los valores que se promueven, Agustino Recoletos. Sabemos que muchos son universales, ¿no? Pero aquí nosotros pues tenemos, marca cierta identidad, ¿no? Entonces en los valores, entonces sí me dijera los valores y también esos rasgos de identidad que tiene una escuela Agustino Recoleta, ¿no? O sea, ¿qué me identifica a mí como directivo del Fray Luis de León? Y si es lo mismo que un directivo de un colegio que está en Colombia, que está en Brasil o que está en España o los que están en Filipinas, ¿no? ¿Realmente tenemos ese rasgo de identidad o con esto se pretende que lo tenga, ¿no? Bien, los valores definidos son 6. El primero de ellos es la interioridad. Proponemos, ¿no?, seguir el ejemplo de Agustín de Hipona. San Agustín realiza una experiencia en la que él se ve perdido, en la que él se ve infeliz, en la que él se ve metido en muchas cosas que no le dan nada, ¿no? Entonces hace ese proceso de la interioridad, descubriendo que fuera no encuentra aquello que le sacie completamente su sed de verdad, ¿no? Pues entra dentro de sí mismo. Claro, dentro de sí mismo descubre valores, pero también descubre muchas insuficiencias y trasciéndete a ti mismo. El encuentro con el maestro interior, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, valor de la interioridad, valor de la verdad también Jesucristo, el valor de la libertad, digamos que es en filosofía, se suele estudiar a San Agustín como uno de los pensadores que más ha desarrollado esta idea filosófica de libertad. El tercer valor sería la amistad. La experiencia de San Agustín siempre está unida a la de sus amigos. Claro. Es que ni se bautiza solo, se bautizó con un amigo y con el hijo que tenía. Pero es que la preparación para el bautismo es marcharse a una finca, marcharse a un lugar alejado de la ciudad con sus amigos. Entonces la amistad es básico. El quinto valor, muy relacionado con este, es la comunidad. Esa amistad que se compromete especialmente, ¿no? Y en ese sentido, intentar la superación del individualismo, ¿no? Y por fin, el último de los valores es la justicia solidaria. Justicia solidaria porque las dos palabras se explican mutuamente. Bien, esos serían los valores agustinianos. Los ejes de fondo, claro, se refieren a 3 elementos: el conocimiento, la voluntad, pero también el corazón, que creemos que es el eje principal de la educación agustiniana. Ese educar con corazón, ese poner a la persona en el primer lugar, ese incluir todos aquellos aspectos afectivos, todos aspectos de cercanía, de compromiso, que es lo que va a dar alma a ese conocimiento. Claro. Que creemos, ¿no? Entonces, creo que el directivo, el maestro, el docente, el agente pedagógico pastoral en general, ¿no?, que puede ser un monitor de deportes o de enseñanzas artísticas, todos aquellos que están trabajando en un centro nuestro, creo que se van a distinguir especialmente por este aspecto. De hecho, nuestro escudo incluye el libro y el corazón. El lema de nuestra educación es amor y ciencia, educar la mente y el corazón, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que va a definir y lo que va a distinguir a un maestro, a un directivo de un centro agustiniano, ¿no? Muy bien, padre. Pues mire, vamos a ir a un corte y regresamos aquí más al programa de Educación y Conciencia para que nos platique pues, más acerca de este proyecto y sobre todo lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Esos rasgos de identidad que tienen que caracterizar a todas las personas que estamos formando una comunidad Agustino Recoleta, ¿no? Y que es la tarea que tenemos pues, de representarlo dignamente, ¿no? Con este lema que me encanta de educar
la mente y el corazón. Entonces nos quedamos ahorita con esto y regresamos en un momento más en Educación y Conciencia con este tema tan interesante de la educación desde el punto de vista de la Orden de los Agustinos Recoletos. Y regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con Fray José María Sánchez Martín, que él es el encargado precisamente del apostolado educativo de la Orden de los Agustinos Recoleto. Y bueno, platicábamos de San Agustín, que infiere, hay una experiencia pues triste y dura para él como alumno primero y como maestro, ¿no? Y bueno, por eso su pedagogía y su filosofía que nos invita a llevarla a cabo. No sé si nos quiera compartir algo de esto, padre, cómo le fue como alumno a San Agustín, cómo le fue como maestro, y bueno, ya después su propuesta pedagógica que él hace, ¿no? Y que nosotros seguimos, o al menos eso intentamos. Bueno, San Agustín tuvo experiencias interesantes en su periodo de alumno, ¿no? Él empezó las primeras letras en su pueblo, en la ciudad de Tagaste, pero allí no había lo que podríamos decir una escuela secundaria, ¿no? Tuvo que trasladarse a Madaura, donde estudia esa educación secundaria, digamos. Sus experiencias tanto en Tagaste como en Madaura fueron también negativas, ¿no? Yo creo que San Agustín era ese típico alumno que es inteligente o muy inteligente, ¿no? Y lo que se está haciendo en la clase en el momento pues no le interesa, y él ya está leyendo otras cosas, ya va por delante, ya se está preocupando Y en aquel tiempo, pues claro, el método era pues, el pegar al alumno, el darle una buena paliza, que decimos, ¿no? Entonces su experiencia de alumno fue ciertamente negativa. Después hubo un problema familiar, su padre, que no era excesivamente rico, podríamos decir una clase media acomodada, pues en un momento dado no puede seguir costeando los estudios de su hijo. Entonces el hijo tiene que volver a su ciudad, a Tagaste, y durante un año pues se dedica a perder el tiempo, ciertamente a perder el tiempo. Por fin encuentra un mecenas, un padrino, que le beca, le da una beca para poder seguir sus estudios ya en la capital de aquella región, ¿no? Que era Cartago, en la capital del norte de África, de la provincia a la que pertenecía San Agustín. Allí realiza lo que podríamos decir sus estudios universitarios, y una vez que los acaba, él, como no quiere que los niños de su pueblo tengan que salir a estudiar secundaria a otro lugar, él vuelve y abre una escuela en Tagaste. Solamente que dura poco porque muere un amigo, su íntimo amigo, el amigo más íntimo, y él no puede soportar vivir en ese lugar. Y se marcha a Tagaste. Se marcha a Cartago, perdón. Allí abre una escuela, los alumnos son muy indisciplinados, ahí sufre ciertamente. Por lo menos le pagaban, porque la siguiente experiencia, que es en Roma, es con alumnos muy disciplinados, pero que el último día de clase no van porque no quieren pagar, con lo cual se ve una dificultad. Por fin, digamos que su momento de éxito es cuando él consigue una cátedra, en lo que podríamos llamar ser catedrático en la universidad principal de la zona occidental del Imperio Romano, en Milán, que es donde reside el emperador. Ahí digamos que es su momento de éxito, aunque después lo deja porque él renuncia, cuando se convierte y es bautizado católico, él renuncia a todo para empezar una vida de monje, una vida de religioso, ¿no? Pues sí, esta parte que es importante porque, pues bueno, muchas veces creemos que todas estas personas, ¿no? Un santo, o sea, creemos que nació bueno y durante la vida fue bueno, y pues llegó a ser santo, ¿no? A mí la historia de San Agustín me gusta mucho porque precisamente se asemeja mucho a una vida común y corriente de cualquier persona, ¿no? Sufriendo como alumno, no siendo, a lo mejor sí, como usted dice, ¿no? Ciertamente muy inteligente, pero
pues como no respondía a sus necesidades, bueno, pues, y pasa como ahora, ¿no? Si nosotros en el salón de clase no respondemos a las necesidades de los alumnos, pues va a pasar lo mismo. Entonces, hay ese como termómetro de decir, bueno, están indisciplinados, pues ¿qué estoy haciendo yo? Que no los he enganchado, ¿no? Y bueno, después como docente, como maestro, pues también le toca esa parte pues dura de cualquier docente que tenemos, de repente no tener control de grupo, de repente decir, bueno, ¿y ahora qué estoy haciendo ahora como maestro, ¿no? Ya no como alumno, como maestro? Y que se asemeja tanto a la vida de cualquier persona y que después llega a ser santo, que pues creo que todavía tenemos la oportunidad, ¿no?, de aplicarnos y pues a lo mejor no ser santos, pero sí por lo menos ganarnos el cielo, ¿no? Entonces, esa parte pues me gusta que la comparta para que mucha gente la conozca, de esta historia de San Agustín, ¿no? De cómo con las travesuras de un muchacho de su adolescencia y sobre todo lo que lo caracteriza mucho a él, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, ¿no? Que finalmente la encuentra y la encuentra en lo que usted decía, ¿no? En su interior, ¿no? Y él decía, pues te buscaba afuera, pero estabas dentro, ¿no? Entonces, esa parte pues es importante para que nosotros también podamos, todos los colegios que somos agustinos recoletos y los que no, porque nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que otras congregaciones, otras órdenes ya están empezando también a trabajar mucho sobre la interioridad, ¿no? No desde este punto de vista de San Agustín, yo lo veo diferente, pero sí, el otro día nos ofrecían un editorial, ¿no? Todo cómo trabajar la interioridad desde preescolar hasta preparatoria, ¿no? Entonces decíamos, bueno, qué bueno que están empezando a trabajar la interioridad, porque finalmente se están dando cuenta pues que ahí está, ahí radica, ¿no? Donde tú puedes encontrar pues el sentido de tu vida, la felicidad y todo, o sea, no fuera con las cosas materiales, sino dentro de ti. Y bueno, no quedarnos ahí, porque entonces seríamos muy egoístas, hay que, como usted decía, hay que salir y trascender, ¿no? Entonces esta parte a mí me gusta mucho de San Agustín. Pero volviendo un poco al proyecto educativo institucional, ya usted nos decía que, bueno, responde precisamente a esta necesidad que hay en los colegios y de tener, pues no importa el país en el que esté el alumno, tiene que haber un rasgo de identidad y que lo identifique en la sociedad. Bueno, este chico sí se nota que viene de un colegio agustino recoleto, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, ya nos mencionaba usted el proyecto, pero hay tres líneas que mencionaba, ¿no? Los conocimientos, la voluntad y la otra parte era el amor. Entonces, en esta parte de las tres líneas, ¿cómo es que un colegio puede integrar o qué tiene que hacer un colegio para poder trabajar su proyecto educativo institucional con estas tres líneas, ¿no? ¿A qué se refiere? Los conocimientos creo que sí los podemos tener claros, ¿no? La parte del saber, del hacer, pero la voluntad y el amor, ¿no? Sería como esa parte que nos pudiera explicar un poco. Vamos a ver, San Agustín es parte de una tradición filosófica platónica, ¿no? Digamos que el platonismo utiliza como principal herramienta de aprendizaje el diálogo, porque no es como la tradición aristotélica. Podríamos, un poco quizá deformando, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que la tradición aristotélica, bueno, pues el alumno es como una jarra que nosotros llenamos de agua, nosotros le damos el conocimiento. En este sentido, solo el eje del conocimiento es importante aquí. Pero en la tradición platónica es importante no solo la persona del que enseña, sino la persona que aprende. Entonces, en ese sentido, el eje del conocimiento puede estar claro, pero teniendo en cuenta que el alumno construye también su propio conocimiento. No somos nosotros los maestros los que les damos todo, sino que el alumno construye su propio conocimiento. Y en ese sentido está muy unido a la voluntad. Claro. La voluntad, que significa libertad, la voluntad, que significa decidir, elegir, la voluntad, que significa poner en marcha todas las capacidades, todas las cualidades, todas las potencialidades del propio alumno. Él mismo pone en marcha todo lo que él es, todo lo que él tiene para aprender, para construir conocimiento. Entonces, en ese sentido, ahí está muy imbricado, ¿no? El profesor y el alumno, el maestro y el alumno, ¿no?
porque el maestro muchas veces no es tanto enseñante cuanto acompañante, claro, para que el alumno pueda hacer su propio camino, ¿no? Y el tercero de los ejes, el amor, digamos que es esa valorización de la persona. La persona es más que inteligencia, la persona es más que sus propias decisiones, es mucho más que eso. La persona está llamada a la comunión. En ese sentido, la valorización de la persona que se da en el cristianismo, por ser criatura e hijo de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el amor es lo que realmente sostiene a la persona. La persona, si decimos que Dios es amor y estamos invitados, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, la persona, el ser humano, tiene que ser también amor, definirse por ese amor, ¿no? Y ese amor es lo que le va a permitir desarrollarse como persona, es lo que va a permitir crear sociedad, crear comunión, ¿no? Por encima del individualismo, por encima del egoísmo, por encima de todo aquello que nos encierra en nosotros mismos, ¿no? Entonces, negando aquella tradición que venía del pasado, que lo importante es la instrucción, no, el alumno es educado, el alumno es formado. En ese sentido, nos unimos a los que utilizan el concepto formación integral. Claro. Nos unimos a ellos, lo entendemos a lo mejor en un sentido distinto, sí, pero digamos que puede servir ese concepto para nuestra pedagogía, ¿no? Creo que más o menos, en resumen, podríamos definirlo de esta manera. Sí, y yo creo que ahí está precisamente esa identidad, ¿no? El amor a la persona. Yo, estando aquí en el Colegio Fray Luis de León, pues veo niños felices, niños contentos, niños que, a pesar de las circunstancias que les está tocando vivir en casa, que son muy ajenas a ellos, llegan aquí y encuentran un espacio donde se pueden sentir pues contentos y se pueden sentir incluso amados. Es algo que sí veíamos nosotros y que es importante porque pues a lo mejor antiguamente el sentirse querido, el sentirse valorado, pues venía también de tu familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegabas a la escuela, pero si ahí no te valoraban o no te sentías así, pues ya tenías tú ese referente en tu casa, ¿no? Entonces que te hacía fuerte, que te hacía... Pero con toda esta situación que pasa ahora con las familias, difícil, esta pues desintegración que está habiendo de estas familias, que esa es la realidad y que así están, ¿no? O sea, viviendo los niños con sus abuelitos o con un papá o con los papás divididos, peleados, incluso pues madres solteras, en fin, una serie de circunstancias que así está la realidad. Estos niños muchas veces no reciben no que no los quieran, por supuesto que los quieren y los aman, pero hace falta que se les diga, hace falta que ellos lo sientan y entonces muchas veces ellos no se sienten valorados. Y entonces brindar el colegio, ese espacio donde el alumno se pueda sentir amado, donde el alumno se pueda sentir importante, valorado, yo creo que es lo que sí puede identificar a un colegio Agustino Recoleto, porque ya teniendo esa parte, yo creo que con eso pues todo lo demás llega por añadidura, ¿no? Entonces, esa parte nos interesa y bueno, finalmente, padre, porque vamos casi llegando ya al final de la entrevista, sabemos que este año se están iniciando los festejos o el año de la educación en la orden, ¿no? Sí. Este ciclo escolar 15-16 para los que iniciamos en agosto y en febrero para los que inician en 2016. ¿A qué se debe esta conmemoración, por así decirlo, ¿no? Sí. Nada más que nos explicara brevemente para que nuestro auditorio sepa por qué es el año de la educación en los colegios de la orden. Sí, en la orden, principalmente en las misiones, siempre ha habido un interés por la educación de los niños, de los jóvenes, ¿no? Pero no de una manera, a lo mejor, que podríamos llamar organizada, no de una manera sistemática. Y llegamos al año 1941. En el año 1941, va a hacer 75 años, se abren los primeros colegios. Se toma la decisión de que sean colegios que abarquen todo el ciclo escolar de niños y jóvenes, desde las primeras letras que se decía entonces hasta ya la entrada en la universidad. Y se toma esta decisión principalmente por la provincia de San Nicolás, que es la que está aquí en México, y se abren
2 colegios en Filipinas y 1 en Venezuela. Es, digamos, el momento en que la Orden hace una opción por la educación. Okay. Aparte de las misiones que hemos tenido siempre, aparte de las parroquias que ya empezábamos a tener desde principios del siglo XX, se hace una opción por la educación, de manera seria, de manera organizada. Y lo queremos celebrar, porque nos ayuda también en este proceso de revitalización de este servicio, de este ministerio. Ok, padre, pues yo quiero agradecerle mucho su visita aquí al programa. Es importante que, pues siendo un colegio agustino recoleto, bueno, pues tengamos a nuestra máxima autoridad de la orden y es un privilegio y un honor que esté usted aquí, agradecerle mucho y bueno, pues quedarnos con esto, ¿no? El lema precisamente de ustedes y del año de la educación que estamos ahorita, educar la mente y el corazón, pues ojalá pueda ser tomado en cuenta por todos los que nos dedicamos a esta gran labor que es formar personas. Nos vemos en una emisión más de su programa Educación y Conciencia la próxima semana y hasta la próxima, padre. Muchas gracias. Gracias a usted.